cuando una ciudad no avanza. Tampoco lo hacen sus ciudadanos. Día a día vemos cómo la autoridad comunal pone oídos sordos a nuestras solicitudes, pareciendo estar con sus metas en otros lugares. Si usted o su comunidad se han sentido estafados en sus solicitudes, dígalo ahora. Se inicia el programa más controversial de Melipilla. ¿Hasta cuándo? Producto del accidente se registró un corte de energía eléctrica en todo el sector céntrico de la ciudad, situación que pronto fue normalizada. Bueno, esto ocurrió, decíamos, el año 2010. Recién ahora, con fecha 15 de septiembre de este mes, la Corte de Santiago, hoy día, la Corte de Santiago condena a la Municipalidad de Melipilla y a la empresa eléctrica a pagar indemnización por accidente del trabajador. La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la Municipalidad de Melipilla y a la empresa eléctrica CGE Distribución S.A. a pagar una indemnización solidaria de 10 millones de pesos al trabajador que resultó con graves lesiones mientras realizaba su trabajo de instalación de luminarias públicas en la comuna. En fallo unánime, la 12ª Sala del Tribunal de Alzada, integrada por los ministros Omar Astudillo, Jaime Balmaceda y Maritza Villadango, determinó la responsabilidad del municipio y la empresa por actuar negligentemente en el accidente sufrido por Alejandro Guajardo Lizama, quien cayó desde, como decíamos, desde un andamio, desde una altura de 8 metros, el 28 de julio del 2010, mientras se instalaba luminaria en calle Manso. Finalmente, entendiendo estos magistrados que si bien la demandada ilustre Municipalidad de Melipilla y la CGE de Distribución incurrieron en un actuar negligente de carácter individual respecto del deber de seguridad que les correspondía satisfacer respecto de determinados trabajadores, según les imponían los artículos tanto del Código Civil, respectivamente. Es menester reflexionar que conforme lo prevé el artículo 23.17 del Código Civil, ha de concluirse que existiendo en este caso concurrencia de negligencia, Daniel, toda vez que el hecho culpable que se reprocha ha sido cometido por dos personas jurídicas distintas, el municipio y la CGE. Cada una de ellas es responsable solidariamente de todo perjuicio resultante. En este mismo sentido, el profesor Enrique Barros Burie señala, puede darse por configurado un mismo hecho porque varios participan de una operación compleja, sea en la negligente construcción de un edificio, en la publicación errónea de un protesto de cheque, en la prestación de servicios médicos o en la organización y ejecución de un fraude, o bien porque la producción del daño se debe a la participación simultánea de varias culpas, como cuando un atropello es consecuencia de un choque entre quien conduce a exceso de velocidad y quien ha ignorado una señal de preferencia. Como corolario de lo razonado precedentemente, se condenará solidariamente entonces a las demandadas a pagar al actor lo condenado, solucionar a título de daño moral, sostiene este fallo. En primera instancia, el cuarto juzgado civil de Santiago había establecido la responsabilidad solo de la Municipalidad de Melipilla, ordenando pagar un monto de 5 millones. Es decir, de indemnización, por supuesto. Es decir, que posteriormente, en otro fallo, en segunda instancia, el tribunal condenó también a la CGE a pagar otros 5 millones, lo que totalizan 10 millones de indemnización solidaria a este trabajador. Bueno, una vez más, Daniel, podemos ver aquí que nuestro municipio está siendo sancionado, en este caso por, según el tribunal, una negligencia. Esto significa que se hacen las cosas sin tomar las debidas medidas de protección para la gente que trabaja, con dependencia del municipio o de otras empresas. ¿Qué te parece esto que ocurre? No es la primera vez. Bueno, a mí, como te digo, que hay una negligencia que lo haya resuelto un tribunal, es porque no se tomaron las medidas de seguridad, ¿cierto? La gente por trabajar sale a terreno y finalmente puede encontrar la muerte, ¿no? Como casi le sucedió a esta persona. Muchas veces hay que saber también en qué situación quedó, si realmente puede trabajar o no puede trabajar, porque 10 millones de pesos
La verdad que no le solucionan la vida a nadie que no pueda en su vida trabajar, ¿cierto? Me parece, como te digo, que ahí hay temas de fiscalización. Siempre llegamos al mismo punto. Desde que las universidades ganan exceso de dinero hasta estos casos de las comunas donde no se fiscaliza a la empresa o el trabajo que se está haciendo en terreno. Bueno, yo creo que de hecho también, Daniel, esta indemnización que me da la impresión, así a grosso modo, que no corresponde ni siquiera al sueldo que este joven tenía y que ha dejado de percibir en estos 5 años. Por supuesto. Del 2010 al 2015, claro. Tenemos 5 años. Y si sacamos la cuenta, por ejemplo, a 400.000 pesos mensuales, claro. 12 por 4 tiene 4.800.000 al año. Claro. En 5 años, claro. 5 por 4, 20, debería 25, y como está indemnizando, debería ser superior a esa cifra. Claro. Malo el abogado que representó aquí al trabajador, ¿eh? Malo, porque en definitiva lo indemnizaron como por 2 años de trabajo. No sabemos a la actualidad si este trabajador está trabajando hoy día como resultado de las lesiones que tuvo en su momento. ¿Y los abogados del municipio habrían sido los abogados del municipio o habrá contratado abogados del municipio? Vamos a tratar de hacer esa gestión de averiguar. Eso es interesante porque muchas veces cuando hay temas legales en el municipio sabemos que hay varios abogados, que uno es fácil ver por transparencia la cantidad de abogados que hay y lo que ganan cada abogado, en que muchas veces no tienen que contratar abogados externos. Así es. Lo que nos pasó con Parquímeno, ¿cierto? Y lo que nos pasa por varios casos. No se entiende esto. No se entiende que gastemos plata en abogados, finalmente que están en todos los días, algunos que son, digamos, cumplen algunos horarios solamente o llevan algunos casos en el municipio, pero cuando hay un tema así, contratan abogados y finalmente lo que siempre la gente pide, que bueno, ¿quién es este abogado? ¿Cierto? ¿Cuánto se le pagó al abogado? Porque quizás se le pagó más al abogado que lo que va a ganar el trabajador. Eso es lo más probable. Yo no creo que ningún abogado haya ganado en estos 5 años, de tira y afloja, ¿no es cierto?, con las cortes, haya ganado 5 millones de pesos. Yo creo que mucho más. A lo mejor le cobran, como te digo, el 30%, 20% de lo que se paga. Pero no, eso es lo que yo no sé. Si el municipio acá, como el que tiene que pagar, tuvo que contratar a un abogado, no pasa por dentro el abogado de la persona. Cuando el abogado te defiende a ti, tú le pagas un porcentaje al abogado. Exacto, pero acá el municipio estaría defendiendo su parte. Bueno, es fuerte igual que cuando hay negligencia, la empresa, municipio, digamos, y CGE también, finalmente vayan en contra de alguna manera del trabajador. Porque lo que necesitamos nosotros es que la gente sienta en el municipio un respaldo y no alguien que esté en contra. Claro, ahora además, y para terminar con este tema y para seguir con los siguientes que tenemos, redondeando un poco esto también, digámosle a la gente, y no con la finalidad de usufructuar y aprovecharse de las circunstancias, pero también la gente que, como veíamos la semana pasada, de una señora que se quebró un pie en un hoyo que estaba tapado por agua de lluvia, sí. Que la gente está, digámosle, porque mucha gente no sabe. Mira, ahí está la semana pasada nos llamaron y nos dijeron del hoyo que estaba aquí en Pardo, frente a un supermercado, ¿cierto? En Pardo con Vicuña Maquena. Ahí está, nos pidieron, sacamos las fotos, las mandamos al canal, ahí está el hoyo, y gracias a esa denuncia tenemos que decir que hoy día se reparó, hoy día pasamos por ahí y está reparado ese hoyo, le echaron hicieron el bacheo correspondiente, así que una solución que por lo menos creo que este programa ha dado resultados en que nosotros tenemos que denunciar, como dice en la iglesia, no solamente uno tiene que anunciar, sino que tiene que denunciar, y es importante que cuando hay temas así de hoyo, de vereda, ¿cierto?, también lo hagan llegar al programa. Hoy día estamos hablando claramente de un tema contingencia, un tema triste, porque no solamente el trabajador que usted me dice es un problema en lo particular, que no puede trabajar, verse imposibilitado, pero claramente hay una familia detrás. Es correcto, y eso es lo que uno tiene que, el respeto, yo creo, de la autoridad, y que se le pague prontamente, porque yo conozco otros casos, amigo Francisco, donde han sido los han echado mal a los trabajadores del municipio. Hay un caso de un guardia, el señor Lago, que lo conozco de toda la vida, que trabajó en el municipio, se fue a trabajar al cementerio de guardia, sí, lo echaron mal, sí. Lo despidieron mal, sí. Él hizo todas las denuncias, ganó en la instancia donde hizo el reclamo, y el municipio le tenía que pagar 5 millones de pesos.
Ahí no había accidente. No había accidente. Solamente él pidió un media hora para ir a hacer un trámite y finalmente cuando llegó le dijeron se tiene que ir porque se demoró más de lo que tenía que demorarse. Y él mostró todos los papeles en la inspección del trabajo, después fue a tribunal y ganó. Finalmente se resolvía que si no le pagaba en un determinado periodo se le cobraba al municipio el 150%. Así que imagínate, eran como 12 millones y tanto. Pero hasta la fecha, hasta un mes atrás que conversé con él aproximadamente, aún no se le pagaba la diferencia. Le habían dado la mitad y no se le pagaba la diferencia. Y también uno dice, bueno, una persona que trabaja en el municipio toda su vida, es malo eso que no se le pague, ¿cierto? Porque finalmente es como parte de su jubilación. Así el es. tema pero tengo entendido es que muy fácil. tenían que reponerlo también. ¿Lo repusieron a ese guardia? No lo repusieron. Fue otro personaje del era cementerio, también del otro cementerio. guardia. A él lo repusieron, al otro sí. guardia, que fue un guardia que también se le fue acusado de hurto y de robo, tráfico y sí. se le abrieron sus casilleros. Ese fue otro. Mira, ahí es el abuso también de a los trabajadores, porque finalmente uno dice, bueno, ¿qué pasa? Los trabajadores deberían estar tranquilos trabajando en algo que los empleadores somos todos los melipillanos, así que la gente contenta hace el trabajo. Pero cuando ven esta presión, que se sienten perseguidos, es fuerte, así que, como te digo, bueno, esperemos que le paguen prontamente a este trabajador, que la empresa CGE pague y que el municipio también cumpla todos los acuerdos de pagarle a los trabajadores que ha despedido de forma mal incluso. Así es. Bueno, decíamos que la información también para la gente que sufre algún accidente en la calle, que está en su legítimo derecho de demandar al municipio. Así es. Con esto no estamos contribuyendo a que la gente haga demandas por demandar, sino que simplemente que la gente conozca sus derechos y sepa que el mal estado de las calles, de las veredas, es una responsabilidad del municipio. Por supuesto. En forma, aunque sea indirecta, porque si en algunos casos no están bajo el dominio de la municipalidad, sí es preocupación de la municipalidad que estén en buen estado, haciendo las gestiones cuando no están bajo su dominio directo para que quien corresponda las arregle. Lo que yo siempre digo, cuando usted es dirigente de una junta de vecinos, sus vecinos van a reclamarle porque la calle está mala, porque la vereda está mala, porque el cable está colgando, porque el agua es de mala calidad, por los ruidos. Y cuando un dirigente de una junta de vecinos no se le paga, cuando nosotros elegimos autoridades desde el rango del concejal hacia arriba, tienen que asumir todas las demandas de la comunidad. Si no puede ser que uno le reclame a un concejal un tema y finalmente el concejal diga eso no pasa por mí porque mi función es fiscalizar al alcalde o fiscalizar. Bueno, muchas veces uno siente también que incluso eso no lo hacen, porque esto, y quiero hoy día que toquemos el tema de los adultos mayores, ¿cierto? Que fue un tema que lo tocamos la semana pasada nosotros, sensible tema, de forma tangencial, ¿cierto? Pero ya lo vimos este fin de semana, ¿cierto? Cuando un programa a nivel nacional, ¿cierto? Habla del tema y viene a Melipilla y finalmente se devela una situación que nosotros teníamos claro hace mucho tiempo y esperábamos que nuestras autoridades lo enfrentaran, porque muchas veces se hicieron las denuncias y los reclamos por la televisión, la radio, lo hablamos en programa o cuando veníamos acá al canal. Y hoy día escuchamos a concejales que dicen que solamente ellos lo habían dicho. Yo escuché ayer al concejal Ramírez, la verdad que con mucho respeto le digo, pero a mí me molesta cuando se dice que se dijo 3 veces pero no se siguió el tema. Finalmente como que quedó anotado, pero yo no hice nada, incluso sabiendo él, que lo dice después en una columna de un diario local, que él sabía los hogares, ¿cierto?, donde y los problemas que había. Él podría haber gestionado también una presión con la Ceremi. Él es muy amigo del diputado Coloma. Podrían haber hecho alguna instancia. Son del mismo partido. Podrían haber hecho algo por estos hogares. Finalmente, y los demás concejales, como le digo, es vergonzoso también cuando sale el alcalde diciendo que nos vamos a preocupar, cuando también hay varios permisos como los de resolución final. Mira, y aunque no tengan las atribuciones concretas, uno espera que nuestras autoridades, los problemas de la comunidad, los lleven a los órganos. Intervengan. De alguna manera. De alguna manera. Como sabemos que y lo conversamos antes de estar en cámara los dos, esto es un tema claramente de la familia, es compartido, la responsabilidad. Pero nuestras autoridades se tienen que hacer parte de esto, ya que hay familias que muchas veces no tienen la sensibilidad de otras. Correcto. Donde no tienen los problemas de otras. Hay gente que no tiene la forma de cuidar a un anciano, porque están mal, incluso peor ellos. Exacto. De salud. Claro. Pero cuando se genera la situación que uno lleva a un adulto mayor a un hogar, uno espera que la institucionalidad le avale a uno que esto realmente es un hogar de calidad, ¿cierto? Y está todo en regla.
Pero lo que vimos en el programa y lo que ahora conversando con mucha gente uno se da cuenta que nadie fiscalizaba. Y volvemos al tema de la fiscalización. ¿Qué pasa? Que finalmente empiezan a salir estos héroes después de la guerra y empiezan a decir que yo lo dije. Bueno, pero ¿qué pasó? No se hizo nada. Decirlo en el consejo a Francisco, no es resolver. No es resolver. Y si el alcalde no toma en cuenta un tema tan importante, donde en Melipilla tenemos ¿cuántos adultos mayores? Si solamente en la Unión Comunal de Adultos Mayores hay 4.000 adultos mayores. Imagínense. Pero nos preocupamos muchas veces, como lo hemos dicho, del adulto mayor que puede ir a votar, pero no el adulto mayor, así como de los niños voto, que claro, está postrado. Sí. Y de esos adultos mayores que pasan a ser las cifras, ¿cierto?, negras o invisibles. Porque los adultos mayores que hoy día están en casas de reposo, ¿cierto?, que están postrados, para la autoridad son invisibles. Porque no me explico yo cómo cuesta tanto muchas veces para que los adultos mayores se les acompañe, se les vaya a ver a las casas, y que las familias tengan que resolver llevarlo a un hogar. Bueno, este tema del adulto mayor, Daniel, es un tema muy sensible. Fíjate que se ha abierto un debate incluso en las redes respecto de que algunos exigen fiscalización de nuestras autoridades frente a este tema. Otros dicen, bueno, los primeros que fiscalizan son los propios familiares. ¿Cómo se le ocurre ir a dejar a una persona aquí? Lo cierto y lo concreto, estimado Daniel, es que es verdad, las dos cosas son verdades. Eso, y son una sin perjuicio de la otra. Eso. Porque como bien tú lo dijiste, Daniel, cuando tenemos un hecho cierto como es familiares, hijos, hermanos, familiares cercanos o no tan cercanos de una persona, y son tan insensibles para ir a dejarlo en un hogar y no visitarlo, entonces eso no quita que la autoridad ejerza sus labores de fiscalización. Y el hecho que la autoridad ejerza también su fiscalización no quita responsabilidad de los familiares. O sea, las dos cosas son verdades. Por supuesto. Tienen la misma, y desde luego cuando no hay un familiar que se haga cargo de su responsabilidad afectiva, moral, con este familiar que tienen abandonado ahí, desde luego la sociedad, que en este caso la encabeza nuestra autoridad comunal, nuestro alcalde, la gobernación, ¿no es cierto?, inclusive la policía misma, por supuesto, deben velar porque los integrantes de esta sociedad estén en una buena condición de vida. Así que, inclusive más, nosotros mismos, como ciudadanos, no sin poder alguno, dentro del marco jurídico, también podemos ir y podemos hacer una denuncia. Aquí se habla también de los vecinos que escuchaban, que veían algunos a través de los muros, escuchaban los gritos, gente pidiendo alimentación porque no la recibía. Por supuesto. Abuelitos tenidos a la intemperie hasta hasta altas horas durante de la tarde, muchas horas del día en invierno. Sí. Sin la debida calefacción. Se murió por ahí una abuelita. Sí, dos. Realmente este tema de los abuelitos es un tema que va a dar para mucho rato y en donde esperamos sin lugar a dudas que las autoridades se hagan cargo de su responsabilidad. No es otra cosa que eso. Es responsabilidad. Les pedimos y les exigimos que se hagan cargo de su responsabilidad, que no miren a la esfera de la familia. Oiga, pero usted, ¿por qué? No, simplemente la autoridad tiene un deber y una obligación. Mira, desde la Presidenta de la República o del Presidente de la República que esté en el minuto, hasta el cargo más básico, que son los concejales, recordemos, en todas las campañas se habla que estamos con el adulto mayor. Exacto. Y finalmente uno sabe, y en este tipo de programas se devela que no están con el adulto mayor. O sea, están como tú dijiste, mayor, a la hora de ir a votar. Por supuesto. Mira, en Melipilla ponen esa foto de una palomita. Memoria y patrimonio. Yo digo, bueno, esa seguramente sabemos que la gente que trabaja de palomita muchas veces tiene una condición económica no muy buena. Claro. Porque un trabajo sacrificado. Memoria y patrimonio, pero estoy seguro que ese adulto mayor, si tuviese que ir a un hogar, le pasaría quizás lo mismo que le pasó a la señora que falleció y al caballero que falleció, porque es cosa de verlo, ¿cierto? Cómo bajan de peso, el trato indigno. Y bueno, si tuviéramos un municipio, un alcalde, concejales preocupados del adulto mayor, seguramente las políticas locales serían distintas, porque a veces, muchas veces no hay que preocupar, no importa la política nacional, solamente que haya una intención, una voluntad en Melipilla de causar un cambio. Lo que hemos hablado muchas veces, ¿cómo puede ser que un adulto mayor vaya 3 o 4 veces al consultorio? ¿Por qué no se mejora el sistema y el adulto mayor va una sola vez? Cuando va al médico, que le dé el remedio, que le dé la leche, que
que lo vea el nutricionista. Para 30 días. ¿Cierto? Excepto una emergencia. Dame un segundo. En relación a este tema del adulto mayor, está claro que tenemos que preocuparnos más. Está claro que el adulto mayor no puede seguir siendo visto como un elector al momento de una elección, naturalmente, sino que tiene que ser visto como un ser humano. Eso es. Que requiere de un entorno que lo proteja, ¿ah? Y de una autoridad que se ejerza como corresponde. Y eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Y por eso que lo estamos denunciando. Por supuesto. ¿Ah? Mira, porque esto hay que denunciarlo. Siempre hablamos de discriminación a las minorías, pero en Chile los más discriminados son los adultos mayores. Si no puede ser que incluso cuando tú quieres postular al curso de SEMSE tengas límite de edad. ¿Cómo es posible que también, que cuando quieres postular un trabajo, un límite de edad? Un adulto mayor se considera de 60 años. Yo conozco mucha gente de 60 años que tienen más capacidades que uno, tienen mucho más equilibrio, digamos, mental, para manejar situaciones. Exacto. Son mucho más empáticos, son más cercanos a la gente. Pero hoy día la juventud, en vez de verse muchas veces como un acompañamiento, el respeto, se ve como un valor sobre el adulto mayor. Exacto. Y nuestras autoridades, finalmente, yo lo conversaba con mi mamá, cuando hemos ido a un hogar de ancianos y a la gente la tratan así como con el nombre o así mal, o negrita, y todos son mi niñita. ¿O por qué no le dicen señora Carmen, señora María, señora? Porque uno se acostumbra en la vida que lo traten por el nombre, ¿cierto? Y que te respeten. Uno lo único que pide en estos casos, en los hogares mismos, que haya respeto. Y la autoridad, como te digo, mira, si lo hemos conversado con gente aquí local de adulto mayor de la UCAM, en vez de salir una vez al año y gastarse 130, 140 millones de pesos en un viaje a la playa, quizás debiésemos tener un hogar en Melipilla. A propósito de eso de gastar tanto dinero en una salida espectacular, sin duda fue bonita. Por supuesto. Pero fíjate que esto también hay que verlo en un marco de los recursos que existen. Francisco, hay un llamado. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, era para opinar sobre la atención médica de los adultos mayores que están hablando. Sí. Ojalá que los adultos nunca tuvieran que salir ellos a pedir hora tan temprano en la mañana. Exacto. Imagínense el frío que pasan ellos, que ellos sufren más de frío, tienen otro metabolismo a los de los jóvenes. Así es. Exactamente. Entonces eso ya en Chile debería ya no existir, deberían existir como médicos móviles que vayan a atender a la gente a las casas, entiende, cada cierto día, pero se supone que nunca llegan los recursos para que haya tanto médico y sobre todo para eso. Estamos a años luz de eso. Pero eso debería ser lo normal, porque esas personas ya vienen siendo como niños, porque los niños cuando son niños necesitan que ¿entienden? No tienen tanta fuerza como cuando son guaguas. Así es. Y los adultos parece que pasamos por esas etapas también. Cuando somos jóvenes somos más fuertes, pues cuando somos adultos igual, pero cuando nos vamos desgentando las personas vamos teniendo menos fuerza. No es lógico que ellos tengan que ir a los centros médicos a pedir horas y de tan temprano. Y para que al final no lo atiendan, porque no es culpa de los médicos, es culpa de que no llegan los recursos, entiende, para que haya más médicos y todo como debería ser, pues. Y además los médicos ahora y todo el mundo se debe debido a lo material. Así es. Porque no todos tampoco los médicos pueden trabajar con ese espíritu que quisieran ellos también, yo sé de corazón lo deben querer, de ayudar a la gente, pero a todo el sistema económico los come vivo, a toda la gente, entonces ellos también tienen que luchar por ganar dinero, entiende, y se van a clínicas privadas y todo, siendo que debería haber un buen estudio en el país para que salieran hartos médicos y estuviéramos sobrados de médicos en vez de que falten, porque un médico de repente para tantos miles de personas, entiende, por el horario de ellos no alcanzan a atender a todos tampoco, entiende. Claro. O sea, ojalá cambiaran, que el dinero llegara más a la gente, porque el dinero no llega a la gente justamente para que se enriquezcan los privados, pues entienden, los que hacen negocio con el Así mundo, es. porque la humanidad está sufriendo mucho de eso. Ojalá alguna vez se dejen un poco de eso, porque yo no sé cómo aguanta tanto el ser humano. Ojalá, como le digo, que cambiara todo por Dios, pues que piensen en que hay un Dios y hay otra vida mejor. Y si ellos aprecian tanto esta vida, la gente que más se lleva la plata y que ya no deja vivir a la gente no sé cómo vive, si vive puro problemado. El trabajador, como le digo, trabaja y al final no le alcanza hasta fin de mes. Así es. A estas fiestas igual. Mire, un adulto mayor con 89.000 pesos poco puede hacer.
Son 80 y no claro, se llega. Y no suben llega. los precios, pero los sueldos siempre ahí. Así Entonces, es. no sé cómo la gente sigue. No entiendo cómo. Gracias a Dios que la gente tiene ofendió y sigue igual, porque la otra es que sean delincuentes. ¿Entiendes? Claro. Para que puedan llegar. Pero la gente de por sí se va poniendo malo igual y mañoso y quizás delinquen en su trabajo y todo porque no pueden llegar ellos hasta fin de mes. O sea, ojalá que cambie alguna vez el mundo porque cada vez va peor. Y sobre todo porque los niños necesitan desde niños con los impuestos y todo ser protegidos. Educación, todo, actividades sociales, que los niños se incluyan harto, que hayan campos deportivos, todos para el deporte, todo bien. Pero todo se ha ido cambiando. La gente que maneja los países piensan al revés, pero es por algo. Es porque ellos también y les conviene que la gente esté mal. Así que alguna vez cambiaran el pensamiento las personas que llevan los hilos de los países, para que la humanidad no sufra tanto, porque cada vez están sufriendo más, igual que ya están pasando esas cuestiones que otra gente se está yendo para otros países, porque en sus países ya han explotado tanto los recursos que no hay cómo vivir. A futuro viene lo mismo en Chile, si no sé cómo en Chile la gente aguanta tanto. Así que ojalá que en el mundo cambien el pensamiento, porque el humano viene ojalá a vivir la vida, no puro trabajar y esclavizarse. Así es. Ojalá Dios quiera que alguna vez cambie todo esto. Así es. Muchas gracias. Gracias, amigo. Felicitaciones por sus programas y a ustedes que al menos hablan para tratar de solucionar las cosas. Así es. Gracias a usted, gracias a usted, estimado amigo. Chaito, caballero, que sigan con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, igual. Gracias a usted. Mira, Daniel, yo quiero dirigirme a lo que ha expresado este caballero que nos está viendo, y lo que él está denunciando. Es interesante todo lo que él dice. Él está también denunciando, junto con nosotros, una realidad de país. Aquí lo que pasa cuando hablamos de la salud de los médicos, la falta de médicos, es que no hay una política gubernamental que promueva, que tenga un proyecto de generar tantos médicos en ciertos años, bajo ciertas condiciones, en un marco en el cual esos doctores van a salir a prestar servicio público por un tiempo determinado. Tiempo que se va rotando de tal manera que siempre vamos a tener una cantidad importante de médicos que van a ir a satisfacer. No hay un marco regulatorio, por decirlo de esa manera, del Estado, del gobierno de turno, o que se genere una política así en el tiempo, de tal manera que las condiciones para estudiar medicina, como en otros países, sea de tal manera que la sociedad tenga los recursos humanos en la salud, como son los médicos, para atender las necesidades de salud. Hoy día en Chile no las tenemos. Fíjate que ahora se está hablando de un convenio con Cuba, que es un país chiquitito, que le sobran médicos, que exporta médicos. Mientras otros países exportan armas, claro, Cuba exporta médicos. Entonces hay muchos chilenos, médicos chilenos que se han ido a estudiar allá. Entonces nosotros necesitamos... Ahora la pregunta es esta, Daniel. ¿Por qué en Chile no podemos hacer un programa de estudio semejante, parecido, con las diferencias propias de nuestro país, pero que vaya en la dirección de poder contar con los especialistas médicos que en Chile no tenemos? Porque lo que él decía, este señor, importante, él está muy bien informado, además que seguro que está padeciendo en carne propia estas situaciones, que en los consultorios no dan abasto en relación a las demandas de atención médica. Por otro lado, tampoco tenemos una, digámoslo con todas sus letras, tampoco existe una administración de los consultorios, de tal manera, me ha tocado ver que los médicos no llegan a la hora, no empiezan a atender a la hora. Entonces, que el sueldo es malo no justifica que el médico atienda media hora después. En esa media hora puede atender 1, 2, 3, 4, no sé cuántos pacientes. Pero mira, Francisco, como te digo, muchas cosas pasan por voluntad. No todo el mundo necesita que vaya el médico a la casa. En Melipilla tenemos universidades. Podrían haber convenios con esta universidad y con otras universidades. Yo conozco médicos melipillanos que se han tenido que ir a otras comunas lejos de acá del centro de Chile. ¿Por qué? Porque esas municipalidades tienen convenio con universidades para que vayan a la pasantía los médicos. Acá hay escuelas de enfermería. Exacto. Muchas veces es necesario, los enfermeros en Chile, las enfermeras en Chile manejan mucho conocimiento. Es muy cercana a la función del médico. Así que con una visita al médico, con unos seguimientos que necesita muchas veces el adulto mayor, por eso te digo convenio. La Fundación La Rosa tiene convenio. Esto de las políticas, hay políticas, digamos, hay el Senama, que es parte del Ministerio de Desarrollo Social, tiene convenio con la Fundación La Rosa. La Fundación La Rosa en Melipilla es un hogar, si bien es de mejor calidad que el resto,
¿por qué los hogares, los otros no tienen esto? ¿Por qué al no tener un hogar en Melipilla municipal podría tener convenios con el Senama? Podríamos tener ayuda económica, ¿cierto?, de fiscalización, de todo. Los adultos mayores podrían solamente con la pensión mínima, no tendrían que estar pagando, como mostraban en la televisión, Adicionales. 600.000 pesos, 350.000 Sí. pesos, sino que con la pensión mínima. Y si pudiera haber a lo mejor un municipal que fuera más privado, digámoslo, como los colegios, Con ¿cierto? aportes de con privado aporte también, privado, sí. por supuesto. Solidario. Mira, a mí me sorprende mucho cuando hace un tiempo atrás el municipio, el alcalde propuso dar un terreno, porque tú sabes, en el sector donde está la Fundación La Rosa hay un terreno al medio y al lado está el jardín infantil Los Lobitos. Los Lobitos venía por mucho tiempo pidiéndose como dato. El alcalde lo propone el año anterior y dice, bueno, a la Fundación La Rosa, y se lo entrega completo. Tuvo que existir un tema de la ciudadanía, de los vecinos, y reclamaron el 50% de ese terreno. O sea, a la Fundación La Rosa se le dio la mitad. Pero tampoco en el acta de consejo quedó un acuerdo que aprobaron todos los concejales. No quedó un acuerdo donde dijera, bueno, le entregamos un terreno de Melipilla a la Fundación La Rosa, porque yo entiendo que muchos adultos que hay en la Fundación La Rosa no son de Melipilla. Se le entregamos un terreno a la Fundación La Rosa, bueno, le exigimos un compromiso. Y el compromiso, que fue lo que pasó cuando terminó el reportaje En su propia trampa, dicen que este hogar no se puede cerrar porque no se tiene dónde colocar Capacidad. a la capacidad, No hay capacidad. en otro. Claro. Quizás podríamos tener esa capacidad si hubiese habido un acuerdo con el Consejo Municipal, porque yo no puedo entregar lo que es de todo, un pedazo de terreno, ¿cierto?, melipillano, a entregárselo a una fundación, por muy loable que sea su función, sin pedirle algo a cambio. Y eso no quedó estipulado en el acta de consejo, por lo menos que yo leí. Lo que sí, el alcalde nombró muy bien que habían empresarios disponibles, y ahí uno entiende que finalmente, que yo lo dije en la radio, bueno, estamos más preocupados de darle solución a los empresarios, ¿cierto?, o Sí. realmente a los adultos mayores y a los niños. Es un temazo, como le digo, que pasa mucho por la voluntad y de los convenios que puede tener el municipio Hay una hacia los cantidad- adultos mayores. Claro, hay una cifra, no quiero equivocarme, pero es muy importante de adultos mayores en nuestra sociedad, que no sé, anda por el orden del 30%, es decir, prácticamente 1 de cada 3 es un adulto mayor. Ahora, si nosotros pensamos, ¿qué es el municipio? Es el gobierno territorial de una comuna. En nuestro gobierno central es un gobierno pequeñito y como tal tiene que ver de qué manera resuelve las demandas ciudadanas, los problemas ciudadanos. Porque yo estoy pensando, mientras te escuchaba, Daniel, ¿qué impedimento legal puede tener el municipio para crear, por ejemplo, un hogar de ancianos? No, nada. Hay otros lugares que tienen. Pero el tema, como te digo, de estos convenios, de esta preocupación, de que, como te nombré al principio, la UCAM, ¿cierto? La Unión Comunal de Adultos Mayores, que tiene aproximadamente 120 clubes de adultos mayores, ¿cierto? 4.000 adultos mayores en la comuna, y no tienen aún un terreno en comodato donde ellos puedan proyectar una casa de acogida del adulto mayor, donde puedan hacer actividades, de todo. Porque no solamente confundir que la autoridad tiene que ser asistencialista, que ir cuando tiene el problema la persona o el adulto mayor, sino que hay adultos mayores que tienen toda la capacidad para estudiar, ¿cierto? Exacto. Para trabajar, y uno espera eso, que tú a los 60 años no dejas de ser persona, uno sigue siendo persona y sigue teniendo capacidades. Y déjame decirte que a los 60 años no deja de ser persona. Fíjate que grandes pensadores de la antigüedad, como eran los griegos, ahí tenemos Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros, fíjate que decían ellos que el hombre, el ser humano, empezaba a vivir a los 60 años. Delante tú decías algo que es propio de los adultos mayores. A ver, hay un llamado, hay un llamado. llamado. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. El tema que ustedes están tocando sobre los adultos mayores. Ojalá que esto que pasó, que lo vimos todos, que los melipillanos, en su propia trampa, sirva para fiscalizar muchos otros hogares. Otros hogares. Porque alguien está dando el permiso, porque no creo que estén funcionando así, por así nomás. Po. Lo que están haciendo estas personas llenándose los bolsillos y no les importa los adultos mayores. Es muy bueno el tema que está tocando el señor Durán, usted, don Daniel. Don Daniel, ¿no? ¿Es su nombre? ¿Aló? 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 Sí, sí. Muy bueno el tema, ojalá es que no los abandonen a los abuelitos, porque es una pena. Y sigan fiscalizando y sigan dando con el tema adelante, porque llega a dar pena ver. Yo lloré esa noche cuando vi el programa, porque yo tengo mi papá, tiene 93 años y lo trato de tener lo mejor posible.
¿ah? Y ver esas personas cómo están sufriendo ahí. Era una indecencia lo que había ahí. Mucha pena, mucho dolor. Así es. Bueno, que estén bien. Muchas gracias. Ojalá que les resulte todo esto, es seguir fiscalizando y que, bueno, que el alcalde, quién sé yo, el que manda ahí, se ponga el cascabel al gato. Que Así se ponga las pilas, este o cualquiera. Exactamente. Eso, mira, si lo que uno Sí, quiere sí. en este programa que la autoridad no solamente se sensibilice en estos temas, sino que tome medidas concretas. Claro. Si lo que necesitamos, como le digo, que haya voluntad de hacerlo. Porque uno escucha los saludos en estas fiestas patrias y todo, hoy Claro. día están nombrando a los adultos mayores. Estoy muy Claro. preocupado, son el valor, son el tesoro de Melipilla. Se nota. Y finalmente el tesoro lo tenemos votado. Abandonado, sí. Así es. Muchas Así es. gracias por Muchas gracias llamar y por participar. llamada. Bien, muy bueno el programa. Esperamos que siga atento a nuestro programa Los martes toda la semana. a las 7. Muy bueno, me Sí. gusta el programa. Muchas Chao. gracias por el llamado. Chao. Fíjate que, mira, que como la gente está preocupándose de esto, yo creo que esto va, como te decía Daniel, yo creo que este es un tema que va a ser nuestro en forma Por supuesto. permanente. No puede ser materia de un programa y luego nos olvidemos. Decíamos recién que los adultos mayores representan un porcentaje importante de nuestra población. Yo pensaba, yo tengo a mi madre de 92 años, jamás, punto uno, no se me ocurriría dejarla en un hogar. En otras circunstancias lo haría, pero todos sabemos el trato que reciben. Y si todos sabemos el trato que reciben, porque no hay fiscalización, entonces no me atrevería a dejarla, porque que me la traten mal, que me le den un empujón a mi madre, tan querida, me dolería mucho. Yo llego pegándola a todo el mundo allá, ¿te fijas? Entonces, Claro. el tema es muy sensible, pero si hubiera un hogar, me encantaría tenerla en un hogar donde ella pueda compartir con personas de su edad, pueda conversar, porque ella está muy solita. Me encantaría, pero lamentablemente ese hogar no existe. Pero si puede existir, que eso es lo importante, estimado amigo. Sí. Daniel, Para allá tenemos que avanzar. para allá tenemos que ir. Sí. Nosotros no estamos en contra de la existencia de los hogares. no. Nosotros estamos porque estos hogares funcionen realmente como un grupo familiar donde la gente pueda leer, pueda conversar, pueda estudiar, pueda compartir, porque Se pueda nosotros seguir vimos desarrollando. claro, nosotros los vimos ese día, los ancianos, cuando estaban al sol, ¿no es cierto?, afuera, cada uno sentado. Mire, es una realidad, Francisco, esta realidad que vivimos es una realidad peor que una cárcel, porque las personas estaban con digamos, sin poder desplazarse al sol, comiendo como les daban la comida, como le digo, Incomunicados uno eso de es otro. como estar en una cárcel. Claro. Y peor Era que una una cárcel, cárcel, era y una peor cárcel, que una cárcel, sí. porque como le digo, en una cárcel va el detenido y come solo, se alimenta, ¿cierto? Claro. Pero acá Y conversa con los completo, demás, tiene un comedor común, ¿te fijas? esto Aquí no comían ahí en como el patio. como mostraban antes, ¿cierto? El leprosario, donde iban Exacto. a morir. Exacto. Y la verdad que sus viejos no quieren que vayan a morir a un hogar, sino que realmente vayan a tener un hogar digno y donde sigan teniendo otra familia quizás. Donde vivan con alegría. Porque yo nunca he sabido también que los hogares saquen a su gente, a sus abuelos que estén más capacitados, ¿cierto?, a salir a un paseo. Porque la gente, por muchas veces que tenga alguna enfermedad, ¿cierto?, se percibe el entorno. Hay gente, adultos mayores, que no conversan porque tienen alguna enfermedad, pero perciben el entorno. El Alzheimer, tampoco se sabe cuánto es el nivel de conocimiento que pueda llegar a tener de situaciones. Uno quiere, como le digo, yo conozco a esta gente que tiene adultos mayores que los cuidan. Yo puse en Facebook una foto de mi abuela, que la cuidaron en mi casa hasta los 96 años. Mi abuelo, 90 y tantos años. Mis tías entregaron parte de esa vida, pero porque los padres también los cuidaron a ellos. Exacto. ¿Cierto? Había un comercial, que no sé si lo viste, Francisco, que mostraban a un adulto mayor con el hijo. Y el adulto mayor le preguntaba qué era eso. Y él le decía que era un pájaro. Y el adulto mayor, el papá le decía de nuevamente, ¿pero qué es eso? Un pájaro. Y cuando la quinta vez el hijo lo retó al padre. Te he dicho 1000 veces o 5 veces que es un pájaro. Y yo le dije, y él le dice, ¿y cuántas veces yo cuando chico también te dije? Todas las veces que me preguntara te di la respuesta. La tolerancia yo creo que es importante. A veces uno es un poco acelerado, intolerante, pero también hay que ponerse en la condición que uno mañana, y no muy tarde, va a ser un adulto mayor. Antes que nos demos cuenta. Antes que nos demos cuenta. Y muchas veces es la condición, porque yo tengo tíos también que tienen 85, 87 años y se manejan, como te digo, perfectamente. Salen, ni un problema. Pero hay gente a veces de 60 años que claramente no tienen las condiciones para ser autovalente. Exacto. Y eso es lo que yo creo que hay que estirar lo más posible el autovalente. Mira, lo pensaba ahora que mientras hablábamos, los furgones escolares tienen unos certificados que les colocan cuando son estos buses, minibús que transportan niños.
cuando hay asistente, cuando el que maneja el tema tampoco ha sido alguien que ha sido acusado de violación o algo, yo creo que los hogares debiesen tener como los autos así un sello. Y cuando uno quiera poner una certificación, cuando uno quiera poner a lo mejor a un adulto mayor en una casa de reposo, uno se puede dirigir a la gobernación, al municipio y sepa toda la certificación que tiene el hogar. Y no dependa de la propietaria que le pone una cara bonita y le dice yo voy a querer a tu papá, ¿cierto? Como mi hijo. Así que ese es el tema, Francisco. Se nos está yendo el programa más rápido de lo que nos imaginábamos, estimado amigo Daniela. Claro. Y fíjate que nosotros veníamos preparados, y hay que decirlo a los teleaudientes, con más temas que van a quedar pendientes, porque desgraciadamente en nuestra Melipilla los problemas se van acumulando. Por supuesto. Y el tiempo que nosotros tenemos para tratarlo es demasiado poco, pero también queremos contar con la participación de la gente como hoy día y que nos vayan sugiriendo también y dando a conocer. Así que creo que por hoy día vamos a tener que llegar hasta aquí. Cuando el día que se acaben, eso es el miedo de hacer la autoridad, que tiene miedo como que se le acaben los problemas. Pero así es. Lo que yo digo, cuando se nos acaben los problemas de la vereda, de la calle, de que no podaron el árbol, de que nos pusieron cosas que no tenían que poner, de infinidad de cosas así, vamos a tener que preocuparnos, ya la gente no va a alegar de la calle, de la vereda. Vamos a andar felices. ¿Sabes lo que se va a tener que preocupar de la autoridad? De las personas. Y preocuparse de las personas es preocuparse del adulto mayor, de los niños, de todos los derechos humanos que son finalmente. Claro. Francisco, se vienen fechas importantes. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, yo tengo una invitación para ir el día 18, exactamente, a la casa de una amiga. Nos vamos a reunir por ahí el 18, el día 18 vienen mis hijos a visitarme, masivamente. Qué bueno. El día 17 voy a la casa de una amiga. El día 19, que es el domingo, voy a estar en mi casa. Para descansar y prepararse para la semana. Por si alguien pasa, ¿cierto? Por si alguien pasa, a un amigo a visitarme, qué sé yo, algo habrá por ahí. Haremos, ¿cierto? Algún bebestible habrá. ¿Y tú qué vas a hacer, querido amigo? Yo creo que en familia. A mí esos días me gusta estar en familia, porque además el tema del mezclar el alcohol con el manejar también, lo que ahora en las campañas, ¿cierto?, de no manejar con alcohol porque puede causar un accidente. Y muchas veces uno no puede causarlo, pero andan otros a gran velocidad. Así que es mejor cuidarse uno, y yo creo que en familia voy a estar. Sí. Bueno, tú sabes que yo soy hijo único, así que... ¿Eres hijo único? No lo sabía. Así que un saludo a mi mamá Marta, que seguramente debe estar viendo el programa. Wow. ¿Qué edad tiene tu mamá? Todo esto? Mi mamá 60 y tantos. Pero muy joven ella. Joven, ¿no? Y está empezando a vivir según los griegos. Siempre cuando hablo yo de la vitalidad de los adultos mayores, pienso en mi mamá también. Porque así con mi mamá, como era mi abuela y mi abuelo, oye, mi abuela tenía 90 años y si tú le decías voy más rato al pan, ella salía primero que tú a comprar el pan, con 90 años. Y mi mamá es más o menos igual, las que no conocen, la ven al centro y dice voy a comprar, y no dice voy a la esquina, que es más fácil. No, va a la plaza, conversa con gente, mantiene esa vitalidad. Bueno, así también esperamos que todos nuestros amigos televidentes tengan un buen fin de semana 18, y que lo pasen bien, coman harta empanada, cuidado, consumir mucho de peso. Hay muchas terapias sí de la misma alimentación, pero por sobre todo vean moderadamente, y cuando vean, pasen las llaves a otra persona que no haya bebido y regresen todo sano, vivo y sano a su respectiva casa, y podamos seguir conversando entonces el próximo martes de cómo lo pasamos este 18. Así que personalmente le deseo una feliz fiestas patrias a todos nuestros amigos melipillanos, amigas y amigos melipillanos. Yo también quiero sumarme al saludo de Francisco, ¿cierto? Saludar a todos los amigos melipillanos, que tratemos de hacer familia, tratemos de compartir tranquilos, conocernos más a veces con nuestros vecinos, tener unas fiestas patrias, como le digo, de convivencia, ¿cierto? No encerrarnos tampoco, sino que mantener conocer a los vecinos, que hoy día hay tanta población en Melipilla donde necesitamos conocernos. Así que desearle a todos que lo pasen bien, que estén con moderación, que no haya exceso, ¿cierto? Y que después de volver de estas fiestas estemos en nuestro programa y claramente nos contemos y estemos alegres de la fiesta que pasamos. Bueno, esa es la idea, que todo sea bueno y que terminemos con las cosas malas, porque si no, nosotros vamos a seguir diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hasta acá llega el programa ¿Hasta cuándo? Si usted tiene alguna denuncia, hágala saber a nuestro correo
prensa@telemel.cl. ¿Hasta cuándo? Solo por Telemel. Nos vemos en una próxima oportunidad.